La investigación educativa nos lleva a solicitar de nuestros antecesores ese patrimonio enorme que tenemos, los educadores reconocidos como tal, alguna información sobre sobre las complejidades que les tocaron vivir y sobre todo para ver cómo lo abordamos hoy. Un gran educador norteamericano reconocido como tal fue Carl Rogers. En los años 30 él ya se desempeñaba como psicólogo. La cultura norteamericana ha mezclado siempre el asunto de la psicología con la educación, sobre todo por el peso del conductismo que allí ha existido. Rogers, por ejemplo, a diferencia de los conductistas, él hablaba del aprendizaje significativo, el aprendizaje experimental, de forma tal que la gente fuera aprendiendo con su experiencia y este proceso de formación particularmente fuera no directivo. Al ser no directivo, él no tenía control de los procesos de formación. Ellos iban a dar distintas cosas. Para Rogers era muy importante que la voluntad y el convencimiento de quien estuviera de primero, y por eso él hablaba sobre todo de la autoevaluación, más que de la evaluación de otros, incluyendo el profesor. Esta búsqueda de Rogers emparenta con otros grandes educadores como Paul Robin, que proponía el desarrollo de una educación cooperativa, en donde los estudiantes más avanzados tomaran a su cargo la educación de los más desfavorecidos. Él hablaba la necesidad de organizar unos subeducadores, en este caso de Robin. Rogers también habla de la figura del facilitador. Él no le gusta hablar del profesor. En realidad, los que han jugado este papel digamos, de retoma de la psicología, de lo cognitivo, han entendido que el proceso formativo debe ser auténtico, debe ser compartido. Es más, pues Robin decía, antes que Rogers decía, los niños no aprenden, aún el que aprende más, no aprende sino la mitad o a la mitad. Aprenderá solo completo cuando pueda compartir ese conocimiento con los más desfavorecidos. Pestalozzi, Robin, Carl Rogers, Simón Rodríguez, todos tenían esa misma óptica. En el fondo, la educación es educación solo si es capaz de comprender lo social. Eso lo decía Carl Rogers. No tiene sentido una educación por la educación, sino una educación que sea capaz de comprender la dinámica del mundo. En esto se enfrentó Rogers con Skinner, con el gran psicólogo conductista norteamericano, que puso su conocimiento al servicio del Estado, del ejército. Y sobre todo, en el caso de Skinner hay que entender que el conductismo skinneriano, incluso de modelar la cultura, sobre todo tiene su particular uso en el caso de la enseñanza de niños con retardo. Se mostró muy importante para formar muchachos disléxicos o con el síndrome de Down, autistas. En estos casos, evidentemente, una propuesta conductista dirigida es útil. Sin embargo, Skinner tuvo su enfrentamiento, quien lo adversó seriamente en Estados Unidos, en este caso con Carl Rogers, un psicólogo, un educador que hay que estudiar.